Yo crecí en una sociedad donde para ser hombre tenía que jugar fútbol, tenía que demostrar que me gustan las mujeres, que no le tenía miedo a pelear con otros hombres si es que me buscaban la bronca, porque si es que huía, era un cobarde. Tenía que demostrar que soy valiente, que no le temo ni a la montaña rusa, ni a las películas de terror, ni a caminar solo por las noches en lugares desconocidos. Tenía que demostrar que sé de sexo. Todo esto para demostrar mi virilidad masculina y que soy un verdadero hombre. Porque si no, me lorneaban, me mariconeaban y era considerado poco hombre. Por eso todo esto para mí era un gran problema. Porque si bien era bueno, me gustaba el fútbol, no era bueno jugando fútbol, pero algo sabía hacer. Y no me gustaba pelear, no me gustaba discutir. Por eso adopté la pose de paz y amor para evitar conflictos con otras personas. Y mi gran problema era el sexo. Recuerdo que cuando estaba en primero y media, tenía unos 13 años aproximadamente, teníamos que hacerle preguntas anónimas a nuestro profesor sobre sexualidad, un colegio solamente de hombres. Y mis amigos preguntaban como, ¿qué nightclub me aconsejas o me recomiendas? ¿Cuáles son las mejores poses para tener sexo? Dame tips para un 69. Y mi pregunta siempre era, ¿qué es sexualidad? Sentía que tenía que saber de sexo, que todos sabían de sexo, que había mucho por aprender de sexo. Parecía que solamente por el hecho de ser hombre habíamos nacido sabiendo de sexo, pero yo no sabía nada. O al menos no lo suficiente para que mis amigos creyeran que algo sabía. Esta falta de educación sexual siempre me generó la curiosidad de que por mis propios medios buscar información y aprendizajes en temas de sexualidad. Y terminando estudios generales letras, decidí estudiar psicología. Y en la facultad de psicología me enseñaron a cuestionar absolutamente todo. Aprendí que las relaciones de género, esto de cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo demostrar mi masculinidad, mi feminidad, cómo vivir mi sexualidad, eran puras construcciones sociales. Es decir, que son aprendizajes que vienen de siglos, que lo hemos aprendido de nuestra mamá y de nuestro papá, y que nuestro papá y mamá lo han aprendido de nuestros abuelos y abuelas, y ellos de los amigos, de las amigas, del colegio, del barrio, de la cultura en general. Y como venían de estas personas, lo hemos ido normalizando. ¿Y qué hemos aprendido? Aprendimos a ser hombres machistas. ¿Qué significa eso? Significa que para ser un verdadero hombre tenemos que ser fuertes física y mentalmente, tener todas nuestras emociones bajo control, mejor si es que no las expresamos. Ser poderosos, ser dominantes, porque tenemos que ser los que lideran, los que toman las decisiones, que somos heterosexuales, que nos gustan las mujeres. Por eso tenemos que ser viriles, valientes, respetados por otros hombres, por otras personas. Tenemos que ser los proveedores de la familia, porque el hombre es el responsable de traer el dinero a la casa. Y tenemos que estar casados y tener hijos. Y ser exitosos, que todo lo que nos hemos propuesto en la vida, haberlo logrado. No es fácil cumplir con todas estas características. Mucho menos demostrarlo las 24 horas del día y casi los 7 días de la semana. Y es por eso que para defendernos hemos propuesto 3 prácticas los hombres, 3 prácticas para cumplir esta masculinidad. 3 prácticas que tienen un común denominador: la violencia. La primera práctica: como algunos hombres tenemos miedo de no ser lo suficientemente hombres, de que nuestra hombría sea cuestionada, nos burlamos y por eso somos violentos hacia otros hombres, hombres que son menos hombres, que se ven menos masculinos, hombres que se ven afeminados. Y por eso los ridiculizamos.
Como por ejemplo cuando mariconeamos a nuestro amigo, a ese amigo que siempre está tratando de arreglarse, de estar pendiente de su cuerpo, su figura, de estar a la moda. Eso es homofobia. La segunda práctica, como algunos hombres no queremos perder el poder que la sociedad nos dio y esta capacidad de tomar decisiones siempre, oprimimos con violencia a las mujeres y cuestionamos las decisiones que ellas toman, minimizamos sus éxitos y cuestionamos sus capacidades. Como cuando algunos hombres cuestionamos el tipo de trabajo que puedan tener, el poco dinero que traen a la casa y diciendo que su espacio, su lugar es lo doméstico, la crianza, los hijos. Eso es misoginia. La tercera práctica, como algunos hombres queremos sentirnos siempre poderosos, viriles, tratamos a la mujer de una forma violenta y la vemos como objetos sexuales. Como cuando muchas veces recibimos diariamente fotos y videos en nuestros WhatsApp de mujeres desnudas, mujeres teniendo sexo, y lo celebramos con nuestros amigos alegremente. Y eso es sexismo. El machismo nos hace violentos. ¿Y cómo combatir esta violencia? ¿Cómo combatir este machismo? Porque no es fácil dejar de ser machista ni ser violentos, ni dejar de ser violentos. Y estas preguntas nos las hicimos con un grupo de amigos en un voluntariado juvenil sobre temas de salud sexual, salud reproductiva y temas de género, donde reflexionábamos acerca de cómo nuestra sexualidad, la sexualidad del hombre, estaba regida por la violencia principalmente. Y eso no nos gustaba. Entonces primero decidimos cuestionarlo para después reunirnos, conversarlo y querer dejar de ser este tipo de hombre, dejar de lado este tipo de modelo de masculinidad tradicional, dejar de ser este verdadero hombre que la sociedad nos había impuesto ser, para ser hombres más conectados con nuestros afectos, con nuestros miedos, con nuestros temores y con la necesidad de querer reaprender de sexualidad. Me fui convirtiendo sin querer en una especie de confesionario personal de muchos de ellos. Y este confesionario no era una prédica de lo que yo creía que era la real sexualidad masculina. Solamente era un espacio libre para escucharnos como hombres, para contenernos, para contarnos mutuamente de nuestras experiencias sin miedo de ser juzgados por lo que hablábamos y por cómo nos sentíamos. ¿Qué estábamos haciendo en estos espacios? ¿Qué hacen los hombres cuando llegan a mi consultorio o al consultorio psicológico? Con sus cuestionamientos sobre masculinidad, contando y conectándolo con sus propias historias de vida, con la insatisfacción que sentían como hombres, se conectaban con el dolor emocional, el dolor que les generaba estar sintiendo cosas que antes nunca habían pensado ni habían puesto en mente. Se estaban abriendo a la posibilidad de vivir otro tipo de masculinidad, otro tipo de hombría. Con el machismo, los hombres solamente estamos como que acostumbrados, autorizados a sentir solamente una emoción: la cólera, el enfado. Esta emoción era válida o es válida porque sentirnos molestos con cólera nos da poder. Hace que otras personas nos tengan miedo y oler ese miedo nos hace sentir respetados, nos hace sentir como verdaderos hombres, que nos respetan como varones. Incluso puede validar una posible violencia que ejerzamos porque nos han molestado, porque han hecho que estemos molestos, fastidiados. Por eso con la apertura que teníamos en este grupo de hombres, conectándonos con nuestras emociones, nos dimos cuenta de que teníamos la posibilidad de vivir y de sentir
otras emociones, emociones que como hombres no queríamos sentir, emociones que siempre han estado vinculadas a la mujer, a lo femenino. Les voy a contar mi vida y cómo mi conexión con otras emociones me llevó a vivir una masculinidad más plena. Una es mi experiencia de vida a nivel sexual y la otra tiene que ver con mi paternidad. En relación a mi sexualidad, yo siempre había aprendido de sexualidad viendo pornografía. El porno fue mi maestro de sexualidad. Y lo reafirmaba porque cuando hablaba con mis amigos de sexo también me contaban lo mismo. Entonces, cada vez que tenía un encuentro sexual, aspiraba a ser una especie de un actor porno, tratando de vivir una performance sexual, una sexualidad totalmente instintiva, violenta, incontrolada, donde lo importante era mi placer y no el placer de mi pareja. Pero era difícil. Era difícil porque sufría, porque por más que lo intentaba, no daba la talla. Y eso me enfadaba. Entonces, cuando me di cuenta que podía sentirme asustado por no tener esta performance sexual, me sentía herido por no ser este verdadero hombre viril, tenía miedo de que crean que no soy un hombre heterosexual. Me daba cuenta de que me sentía frustrado y comencé a cuestionar esta forma de sexualidad masculina tradicional y comencé a conectarme con lo que verdaderamente quería ser, que quería ser feliz, quería ser pleno, que quería sentirme bien, disfrutar de mi vida sexual. Y me conectaba con estos sentimientos porque quería dejar de ser este falso hombre que casi como si fuese un actor porno trataba de mostrar esta virilidad incontrolada. Así que opté por comunicarme con mi pareja, expresando mis sentimientos, mis afectos, mis emociones, mis dudas, mi miedo a fallar sexualmente. Y mi pareja me entendía, me contenía, y de esta manera comenzamos a disfrutar de una vida sexual más plena, más integral, porque estaba siendo yo mismo y me sentía también amado. Y en relación a mi hijo, yo viví en una casa donde mi papá era una persona muy buena. Mucha gente quería a mi papá. Era una persona muy generosa. Yo quería ser como él. Pero mi papá nunca estaba en casa. Andaba muy pendiente del trabajo. Su preocupación era que nunca falte dinero. Y si bien nunca nos faltó nada económicamente hablando, tuvimos el privilegio de crecer con muchos lujos, nos faltaba él como papá, porque él pasaba más tiempo en su trabajo que con nosotros. Y cuando yo fui papá, quise transmitirle esa bondad, esa generosidad que mi papá me había enseñado a mi hijo. Pero también quería estar presente. No quería ser un papá ausente. Pero me daba cuenta que el trabajo me lo impedía, que llegaba cansado y que más importante era yo descansar en vez de pasar tiempo con mi hijo. Cuando me di la capacidad de pensarlo, de reflexionarlo y de cuestionar que no todo era trabajo, porque me estaba perdiendo momentos muy importantes en la vida de mi hijo, comencé a pasar más tiempo con él. Comencé a conectarme con esa alegría que me transmitía, con esa dicha, con esa ternura, con esos momentos de amor con mi hijo y después con mi hija también. Y disfrutábamos mucho jugando, cantando, contando cuentos y diciendo cuánto nos amamos
y nos queremos constantemente. Y es que cuestionando la masculinidad tradicional y el machismo que se me había enseñado, empecé a vivir una vida más plena, más conectada con mis afectos, con mis emociones. ¿No quisieran ustedes, hombres, vivir una vida más plena? ¿No quisieran ustedes, mujeres, hermanas, esposas, amigas, parejas, que los hombres de sus vidas vivan vidas también más plenas? Pues yo sí quiero. Quiero vivir mi masculinidad, mi hombría, mi forma de ser hombre, ejerciendo mis emociones, mis afectos y sin tener miedo de que se me cuestione por ser este tipo de hombre. Quiero ser un papá que esté siempre presente en la crianza de sus hijos, que esté un papá presente, no un papá ausente, que ellos sientan y sepan y sientan que estoy allí con ella, con él, cuando me necesiten. Quiero que mis hijos aprendan a celebrar las diversidades culturales, que mis hijos aprendan a celebrar las diversidades sexuales, las identidades de género, aprendan a respetar el pensamiento de otras personas, que aprendan a sentirse libres de expresar sus afectos y sus emociones sin sentir miedo ni temor a ser cuestionados porque están rompiendo patrones de no comportarse como un verdadero hombre o actuar como una señorita o una niñita. Yo quiero ser este tipo de hombre, pero no lo soy. Y por eso lucho día a día contra mi propio machismo, contra el machismo con el cual crecí, con el que a veces creo que ya dejé de serlo, pero no, lo sigo haciendo. Porque soy un convencido de que solamente cuestionando estas masculinidades tradicionales, estas formas de ser verdaderos hombres, y conectándome con mis emociones, con mis afectos, voy a poder criar y educar a un hijo y una hija libre, con nuevos aprendizajes, con nuevos modelos saludables, y que esto lo inculquen a futuras generaciones. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Gracias.